Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Este es nuestro panel. Este es nuestro cuarto año haciendo panel para Puerto Rico Comic Con. Gracias siempre a la producción por darnos la oportunidad. Nuestro panel se llama Comics Creator Mount Rushmore. Voy a estar medio perdido con la con la presentación porque no puedo ver dónde estoy, pero espero que no se me pase el clic. Este año quisimos hablar nuevamente de cómics, porque alguien tiene que hablar de cómics en el Comic Con, ¿verdad? Claro. Y es importante para nosotros tocar no solamente lo que es lo fun de los cómics, ¿verdad? Hay otra parte del mundo de los cómics que a nosotros nos apasiona y es la historia de la industria de los cómics, los talentos, los creadores y toda esta gente que hacen posible o que hicieron posible que todo esto que nosotros llevamos años disfrutando sea posible, ¿verdad? Sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre esos creadores importantes a través de los años, desde el principio de la industria de los cómics hasta hoy. Lo que vamos a hacer realmente, vamos a ir por las eras, ¿verdad? Sabes que la historia de los cómics se divide en diferentes eras, desde la era dorada, etc. Vamos a escoger 10 creadores, los 10 creadores más influenciantes de esa era, y después vamos a hacer un Mount Rushmore de esa era con los 4 que creemos que son los top. Esto es bien difícil, gente, llevamos toda la semana. No, muchachos. Esto, y sabes cuándo estamos de acuerdo en todo, pero ahí vamos. Tú sabes la película de Anchorman, creo que es, que se tira. Y después dice, I immediately regret this. Exacto. Así mismo estoy yo. Antes de empezar, a los que lleguen, vayan donde Diana, que cojan el ticket. ¿Pasó? Sí. Yes, ok. Nosotros somos Cultura Geek. Nos pueden conseguir en todas las redes sociales como Cultura Geek PR. Se supone que ahora estoy diciendo que tenemos 2 podcasts. ¿Está? ¿No? ¿Qué dice? Dale para el otro. Lo mismo. Ahí. Todo se lo pen. Ahí llegó Juan. Aplauso para Juan. Estaba en la mesa, sorry. Aquí está Juan de DD Comics, de Comic Master, que es nuestro partner también en crossover. Gracias. Nuestro podcast, tenemos 2 podcasts semanales, los martes a las 7, crossover con Juan, con Ángel de Pánico Press, ellos son los Comic Masters, y conmigo hablamos de cómics toda la semana, review de todos los cómics nuevos que salen semana tras semana. Y los jueves estamos en Cultura Geek Live en vivo a las 8:30 con Rolling, con la Madama, y ahí pues y el mejor chat de todo Puerto Rico, siempre vacilando, pasándola bien, hablando de los temas de la semana. Gracias. Así que ahí nos pueden seguir, Cultura IP en todas las redes sociales, ahí está nuestro programa. ¿Qué dice ahora? Mount Rushmore. Ok, Mount Rushmore. Que no tengo presentación. Está la foto de Mount Rushmore, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que es Mount Rushmore. Sí. Es un monumento que empezaron a hacer una montaña con algunos de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos. Y cuando la gente dice, mi Mount Rushmore de tal cosa, está hablando de que como que estos son los más grandes de lo que sea que estemos hablando, ¿verdad? La meca. Exacto, la meca. La crema. Pues nos surge la idea, como queremos hablar de cómics, queremos hablar de historia, queremos hablar de creadores, nos surge la idea de escoger un grupo de un Mount Rushmore para los creadores de cómics, pero son tantos y tantos, y son tantas eras y tantos años, que pues no fue nada fácil hacer todo esto, fue bien difícil. De hecho, pues tienes que ver porque Lo estoy viendo. hubo mucha gente que se nos va a quedar fuera. ¿Sabes? Definitivamente fue un trabajo fuerte y pues vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que tenemos, así que no perdamos más tiempo, vamos a darle. Se supone que estas son las reglas ahora. Las eras. Las eras. Estas son las eras de los cómics. Las eras de los cómics se dividen por lo que son época dorada, Golden, Silver, Bronze, Copper y Modern. Hay controversias si la época moderna. Hay una era que le llaman Iron Age entre medio. Por un momento la íbamos a hacer, pero era demasiado contenido, lo dejamos modern completo de 96 para acá. Ahí están los años donde cada era empieza. Empezamos en el Golden Age en 1938 con la creación de Superman. Que ayer fue Superman negro, ¿verdad? Esas son las eras y estas son las reglas. Yes.
No veo qué dicen. No me acuerdo. Ok, escogimos la 10 creadores de impacto e influencia por la 4 de ellos forman el Mount Rushmore. Se puede usar parejas en caso que lo amerite. Haremos trampas de ser necesario. Va a haber que hacer trampa, gente, porque hay mucha gente. Van a haber momentos donde vamos a ver dos creadores en un lugar, porque esos creadores trabajaron juntos y su proyecto, el significado que tuvo, no hubiese sido igual sin esos dos creadores. Y vamos a hacer trampa cuando nos dé la gana, porque es la presentación de los otros. Exacto. Vamos a quedar para porque me estoy perdiendo. Ok. Ok, vamos a empezar con el Golden Age. El Golden Age fue la época, obviamente la época dorada, donde se crearon los superhéroes. Todo comienza con el inicio de la creación de Superman. So, vamos a empezar con los 10 creadores que escogimos de esta época. Obviamente hay muchos más, pero escogimos a 10 y de esos 10 vamos a llevar 4 al Mount Rushmore. Primer creador, dale. Obviamente Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores de Superman. Primer superhéroe y que popularizó todo el género de los cómics de superhéroes, etc. Así que obviamente ese es Alright. Sin Superman no estaríamos aquí. no habría nada, exacto. Punto. Ok. Tenemos a Bob Kane y Bill qué Finger. bueno que estamos incluyendo a Bill Finger. Yes. Eso es o sea, sus achievements, crear a Batman en el cómics, Detective Comics 77 de 1939. Además, crearon a Robin, Joker, Catwoman, Gotham City. Y es el cómic que estableció el crime noir. Es como que, como todos sabemos, el lado oscuro o el lado detectivesco de los cómics. Ese es Batman. Y su impacto sí es más complejo y presenta lo que eventualmente llegó Superman. Y él lo que Pase. sí pasa por ahí. Esto es lo que presenta el Rogues Gallery, el supervillano Joker. Obviamente, no mencioné los creadores que estamos, la criteria que estamos usando, o el criterio, ¿verdad? Sí. Es influencia, logros, influencia e impacto. ¿Okay? El impacto es bien importante porque hoy día todavía estamos hablando de Superman, hoy día todavía estamos hablando de Batman, hoy día tú sacas la película de Batman y haces mucho dinero, ¿verdad? Eso es impacto. Y hay un precedente también, el Psychic Robin. Perfecto. Fue un elemento que pues, lo se usa hasta ahora. Ok. William Moulton Marston es el creador de Wonder Woman. Obviamente la primera superheroína, representación para las chicas. Wonder Woman sigue siendo un icon al día de hoy. Estos 3 personajes que hemos mencionado son la trinidad de DC Comics y son súper importantes, ¿verdad?, para lo que es el género de los superhéroes en la industria de los cómics. So, William Moulton Marston trajo a la representación femenina, más trajo mitología de los dioses griegos y todas estas cosas y lo juntó. La Amazona y todo esto. Dato curioso, fue uno de los inventores del detector de mentiras, William Moulton Marston. Sí, y también hay un detalle de que, no sé si él o alguien, pero yo creo que fue él, estaba escribiendo de que porque no había representación de mujeres y DC Comics le dijo, pues haz tú uno. Lo hizo. Haz tú uno. Ok, siguiente. Seguimos entonces con Jack Kirby y Joe Simon, El rey de los cómics, Jack Kirby. El rey. creadores, obviamente, en esta época dorada de Capitán América, en Capitán América Comics número 1 de 1941. Además de eso, crearon a Bucky Barnes, a Red Skull y también fueron los pioneros de los cómics de romance que fueron muy populares también en esa época dorada, como Young Romance y otros cómics que también tuvieron de ese género. Y crearon también a los Boy Commandos, el Loose Boy Legion y esa. Ellos diversificaron lo que era la industria hasta ese momento. Cuando Superman surge hay un boom de superhéroes. De momento, después de la guerra por ahí, se muere la industria de los cómics de superhéroes, pierde la popularidad. Y uno de los pioneros en diversificar la industria fue Jack Kirby y Joe Simon, creando cómics de romance para chicas. Crearon un corintellado. Así mismo es así.
Y verdad, gracias en parte a eso, pues la industria se pudo mover a otros temas y pudo sobrevivir. Solo 3 superhéroes sobrevivieron en la Exacto. época dorada realmente, que fueron Superman, Batman y Wonder Woman. Mm. Prácticamente todos los demás dejaron de publicarse hasta el Silver Age, que vamos a hablar ya. Es cierto. Número 5. C.C. Beck, su achievement es que es co-creador de Captain Marvel, Shazam, para Louis Comics, número 2, 1940, con Bill Parker, Billy Baston, el mago Shazam, y eventualmente la familia Marvel, y Dr. Sivana. Este elemento trae el elemento de los niños. Shazam fue el primer personaje que unió básicamente a Superman con Robin, y de hecho hubo un momento que era hasta más popular que Superman, y por eso es que Detective lo compró, ¿verdad? Eventualmente. Sí. Pero sí, llegó a ser el cómic número 1 en venta, inclusive vendió más que Superman en un tiempo. DC Comics los demandó y tuvieron Demandó décadas muchos años en demanda, porque después decían que tenía elementos parecidos y que había copyright ahí, aunque no era exactamente igual. Y ellos ganaron un caso, después perdieron otro. Al final ya los cómics de Superman han bajado de la popularidad y decidieron no publicar más a Captain Marvel. Y en los 70 entonces DC compra lo que es hoy Shazam, que realmente era el Captain Marvel. Exacto. El nombre original era Captain Marvel, no era Marvel. Shazam es el nombre que decía, pero no era el nombre del personaje. El próximo creador, quizás no lo conozcan todos, es Will Eisner, espero que se esté viendo ahí. Will Eisner es súper importante para la industria de los cómics, al punto de que el equivalente a los Oscar, los premios Oscar en los cómics, en la industria de los cómics, se llama el Eisner Award. Porque Will Eisner es un creador y un artista que trajo un look cinemático al medio visual de los cómics, sus ángulos, la forma que él componía las páginas, el flow de los paneles. Aquí tengo unas muestras de algunas de sus páginas de presentación, de su creación de Spirit, que es uno de estos personajes de Silver Age que fueron bien populares, incluso una película que salió hace varios años. No fue muy buena, pero... y él tuvo mucho impacto en el aspecto visual. Él era más quizás de tirilla y no tanto de superhéroes. Pero él fue lo que yo diría que es el primer artista de artistas. Tú le preguntabas a un artista en los años 40 quién es el duro, y te van a decir Will Eisner. Y también bregaba con temas que por lo general no se bregaba en esa época. Sí, él era un superhéroe, pero había elementos un poco más greedy. Y aunque se ponía una máscara, su historia no tiraban para los elementos de superhéroe, que ya Superman, Batman y todo. Y no solo eso, años después, él fue el pionero en lo que son las novelas gráficas. La primera novela gráfica que se hizo como novela gráfica, no como una compilación de cómics, fue A Contract with God de Will Eisner. Seguimos. Vamos entonces con William Gaines. ¿Sabes qué tenemos, verdad? Alright. Este personaje es importante también en toda esta historia. Él tomó el control de la compañía de cómics de su papá, que era Easy Comics. Era una compañía se llamaba Entertainment Comics. Y la convierte en unos cómics que son muy famosos. Tales from the Crypt, terror, horror, eran bien gráficos. World of Horror. Exacto. Todo eso y Mad Magazine. Weird Science, todo lo que era horror, sci-fi, todo ese tipo ese género. Ellos eran los líderes y los pioneros en ese género que fue sumamente popular en esa época. Inspiró, obviamente, shows como Creepshow y obviamente Mad Magazine, que luego está... Mad Magazine en vez de horror era comedia, Exacto. Mucha sátira y parodia. Y no solamente eso, que fue importante, y ese género hizo mucho dinero en esa época, porque eso fue cuando ya los cómics de superhéroes estaban saliendo de boga. Después de la guerra. Pero tuvo un impacto en la industria increíble, porque estos cómics eran tan morbosos y tan explícitos que pues se volvió un problema y hubo
psicólogo Ajá. que hizo un libro diciendo que los cómics están dañando a la niñez y hubo Y vista. el ejemplo más era Easy Comics. Y el ejemplo más vivo era ellos que tenían cómics en la portada con una cabeza así, con los ojos pirados para arriba, capitán. So, era algo bien fuerte. Por culpa de tenemos el censorship. Exacto. Vamos a hablar mucho de esto. Alright, Seguimos. Yes. Eh, Gardner Fox. ok, Jan, ¿Ya tú sabes qué es ese? No, vamos por una. Ok, Gardner Fox. Él escribió The Justice Society of America, All Star Comics, 1940, y es el co-creador del Team Up Concept, exacto. También co-creó Flash, el Jay Garrick version. Tenemos a Hawkman, Starman y The Thinker. Aquí es cuando, entonces su influencia, Justice Society, que inspiró eventualmente al Justice League. También tenemos a speedsters como Flash y el concepto de Quicksilver, Hawkman en Legends of Tomorrow, que eventualmente se convirtieron. Y él pues básicamente la premisa es como coger personajes que eran poco populares, que no eran tan populares como Batman y Superman, e incluirlos en un grupo que eventualmente, pues gracias a él tenemos a los Avengers y todo Fue el eso. primer equipo de superhéroes que era Exacto. el Justice Society. Exacto, el All Star. Ok. Muy importante, Gardner Fox. Muy importante. Muy importante. Siguiente, tenemos a Carl Banks. Esto quizás no es algo que tampoco estemos acostumbrados o que esperaremos ver, pero hay que entender que los cómics comenzaron como un medio más para niños. Y muchas personas entraron al hobby y se convirtieron en fans apasionados de cómics, pero entraron por ahí, por los cómics de Disney. Y Carl Banks era un artista que fue artista por muchos años de Disney, de los cómics de Disney, especialmente los de Pato Donald, pero los cómics en aquella época no daban crédito a las personas que lo hacían, sino al dueño o al dueño del estudio. Y todos esos cómics eran Disney. Sí. Nadie sabía que los dibujaba. Y de diferentes artistas, pues a Carl Banks lo conocían como el artista de Pato Donald bueno, porque era el que dibujaba mejor la versión de Pato Donald. Y se convirtió en famoso eso, algunos fans lo investigaron y descubrieron quién era, y fueron a la casa, lo visitaron. Y es una historia bien interesante, y es un tipo que es bien querido por los fans de estos tipos de cómics de Disney y de las Talking Animals. Y pues tuvo su impacto también en la época dorada y trajo mucha gente a lo que es el hobby. Seguimos. Sí. Vamos entonces con Jerry Robinson. Ok, Jerry Robinson también es bien importante y viene del mundo de Batman, obviamente. Básicamente era el pencil del título, porque Exacto. es lo que le llamamos un Ghost Penciler, realmente. Lo mismo que acabamos de decir con Disney. con Exacto. Carl Banks. Él dibujaba y Bob Kane cogía el crédito. Esa era la línea de Disney, ¿no? Entre Jerry Robinson y Bill Finger crearon realmente el Joker, todo lo que fue todas esas primeras historias de Batman y toda la estética de lo que era Gotham City, todo Robin ese también. estilo, o sea, todo eso fue Jerry Robinson con Bill Finger. Prácticamente creó Batman. Basically. Básicamente, Basic. Cuando tú ves antes del Golden Age de Batman y dices, qué cool ese dibujo de Bob Kane. Eso no fue Eso fue Jerry Robinson. Bob Kane no dibujaba casi, era un bacalao. Lo único que Bob Kane era listo y supo asegurar un buen contrato con DC Comics, le vendió el concepto y el contrato decía que todos los cómics de Batman tenían que Debe ser Bob Kane, a Bob Jerry Kane. para Bob Kane. sí, lo mejor de él fue su firma. Ok, esos son 10 creadores entonces en el Golden Age. Vamos a ver quién es el Mount Rushmore. Ahí está. Ok, primer Mount Rushmore, lo voy a decir yo. Jerry Siegel y Joe Shuster, crearon a Superman, dispararon a la industria. Bob Kane y Bill Finger, Batman es el superhéroe más popular del mundo. William Moulton Marston creó Wonder Woman, también la Trinidad tiene que estar ahí. Y Jack Kirby y Joe Simon por Capitán América, que es súper popular al día de hoy. Más diversificaron, ¿verdad? Lo que es la industria y prácticamente la salvaron, como quien dice, porque pudieron hacer que no se muriera con los superhéroes. Gardner Fox no está. es el quinto. Es el quinto. Sí. Pero la historia de Gardner Fox continúa, don't worry.
Ok, vámonos para el Silver Age. El Silver Age es interesante porque hay un renacer de los superhéroes en la industria de los cómics. Está el efecto de las historias de sci-fi, todo es más space race y cosas de tecnología y atómico y todo eso. So, empezamos con los dioses del Silver Age. Stan Lee y Jack Kirby. Segunda mención para Jack Kirby. Ya van viendo por qué es el rey de los cómics. Stan Lee y Jack Kirby crearon lo que es el Marvel Universe. 98% maybe de Marvel Universe. Creo que ahí están algunas de los héroes. Fantástico. Los Avengers, si te gustan las películas de Avengers, que es lo más que venderían, Stan Lee y Jack Kirby. Iron Man, Thor, Hulk, Los X-Men, Fantastic Four, que viene por ahí la película, Black Panther, Black Los Panther, X-Men. los Silver X-Men. Surfer. No, Stan Lee siempre va a tener la Los Cuatro película. Fantásticos y todo el lío. Y el año pasado hablamos de quién merece crédito y eso, no lo vamos a tocar hoy, pero este dúo, obviamente, el impacto de ellos es increíble. So, es el número uno en lo que es el Silver Age. Seguimos. Pues seguimos con Stan Lee, pero en este caso con Steve Ditko. Le dijimos que íbamos a hacer trampa. Tenemos ya 2 veces a Stan Lee. Es que es inevitable. Sí, El Silver Age tiene el nombre de Marvel all over, aunque empezó con DC, pero Marvel, ahí que Marvel surge como tal, con Fantastic Four número 1. Pero obviamente Spider-Man es el héroe más importante de Marvel y el más impacto que ha tenido a través de la historia. Además, ellos dos también crearon a Doctor Strange, crearon a Green Goblin, Doctor Octopus, Mysterio, etc. O sea, y el arte de Ditko tenía un feel bien especial, bien diferente, que ayudó a que entonces se desarrollara mejor el personaje de Spider-Man visualmente. Y realmente fue el que creó el visual. ¿Cómo sí, defendió? De hecho, cuando Jack Kirby hizo el primer diseño de Spider-Man y era casi igual que Peter Parker. Exacto. Y dijeron no, So, pero pasó de como se ve, el costume y todo, fue definitivamente Steve Ditko, así que tiene que estar ahí. Ok, Juan, cógete tú el próximo porque yo sé que ese es tú lo que hablas. Yo lo como, me encanta eso. Bueno, este tipo es bien importante, mano. Este se llama Julius Schwartz y quizás no mucha gente lo conoce porque no era un escritor ni era un dibujante, era un editor. Pero lo que hizo él en los años 50, a finales de los 50, en el 56, ¿verdad? Él reintrodujo, cogió los conceptos que DC tenía de héroes del Golden Age que ya estaban fuera de favor y no se vendían y no se publicaban, y los trajo de nuevo al final de los 50, retooled, como le dicen, le cambió el origen, pero con los mismos poderes y con Flash en Showcase el número 4 en el 56, empieza el Silver Age. Y eso se lo debemos a Julius Schwartz. Y trajo todos esos héroes a través de Green Lantern, Hawkman, The Atom, etc. Así que yo creo que gran parte, inclusive Marvel, le debe a eso que hizo Julius Schwartz como editor de DC Comics, de traer esos conceptos a la popularidad y a publicarse de nuevo. Dale el siguiente, Super. Carmine Infantino. Este es otro que es bien importante. Él diseñó el traje de Flash, como lo conocemos. Co-creó a Batgirl y entran todos estos héroes como Deadman, Elongated Man, Sleek. Y en todo caso modernizó un poco más a todo el número de héroes que tenía DC Comics. En su influencia, pues tenemos a Batgirl con Birds of Prey y también tenemos el suit de Flash, que lo conocemos, o sea, por verlo nada más sabemos que es Flash. Él era como que, aparte de Kirby, el lado de DC era el Jim Lee El artista duro de los del Silver Age en DC era Carmine Infantino, definitivamente. Y no solo en Flash, él dibujaba en todos los títulos. Sí, hacía mucho uso. Sí. Entonces, el siguiente, nuestro amigo Garner Fox regresa. ¿No? ¿Qué salió ahí? Arte de Infantino, ¿verdad? Mala mía, esos arte de Infantino que quería que vieran más arte de él, como no estoy viendo la presentación. Y ahora sí volvemos con Garner Fox. Ahora sí está Garner Fox. Ok, Garner Fox. ¿Me toca a mí, verdad? Sí. Garner Fox, como hablamos ahorita, fue quien creó el concepto de juntar superhéroes en un equipo, pero esta vez
con el concepto de Julie Schwartz, que vamos a traer todos estos héroes de nuevo para atrás, de los que se murieron en el Golden Age, que la gente ya no los lee, vamos a crear nuevos personajes con esos mismos conceptos, pues lo mismo hicieron con el Justice League. Y al día de hoy, cuando salió una película de un equipo de DC, no fue de Justice Society, fue Justice League. Su impacto fue Justice League. Y incluso que hay una historia que no se sabe si es cierta o no, porque Stan Lee a veces decía cosas que se inventaba, pero él dice que Fantastic Four fue una contestación directa de Marvel a Justice League porque el jefe de Martin Goodman, que era el dueño de Marvel Comics, estaba jugando Wolf supuestamente con, no me acuerdo con quién era, de DC. Creo que fue, no Julie Schwartz, fue con... Con Mort Weisinger. Con Mort Weisinger. Y, estaba hablando, mira, chacho, sacamos este cómic de Justice League y estaba viendo un montón y no sé, pues mira, está bien, hazte algo de un equipo. Y así supuestamente salió Fantastic Four, pero Stan Lee ya lo sabe, era medio otra cosa importante que logró Garner Fox en el Silver Age, que yo creo que fue la razón por la cual tiene más impacto en esta era, él creó las historias multiversales. La historia de donde Flash se conoce, el Flash de Silver Age con el Flash de Golden Age, fue la primera historia multiversal, ahí se crea Earth 1, Earth 2. ¿Y qué estamos viendo en el cine ahora mismo en Marvel y todo lo que está pasando en los últimos años? El multiverso. Todo lo que tiene que ver con multiverso empezó ahí con Gardner Fox. So, esa razón es por la cual él repite esta época también. ¿Quién sigue? Roy Thomas. John Broome. John Broome. John Broome. You got it? Sí, John Broome escribió Flash, co-creó a Captain Cold y básicamente a muchos de los villanos de Flash, como Mirror Master, me perdí, me llamaron. El Green Lantern Corps, y le dio el background forense a Barry Allen. Aquí pues ya entran más los Rogues en la serie de Flash y el Green Lantern Corps, que es tan importante. Dato bien importante, quiero que lo vean. Es el creador de Guy Gardner, el mejor Green Lantern de todos los tiempos. Ese que está en el medio. Hay otro por ahí mismo. Realmente John Broome era el escritor más importante en ese momento. Fuera de Garner Fox, que estaba en Justice League, él tenía los otros dos títulos calientes del momento, que eran Flash y Green Lantern. Y él era el escritor de ambos. Ok. Roy Thomas. Roy Thomas. Roy Thomas era el discípulo de Stan Lee. Era el hijo de Stan Lee. Exacto, casi. Una vez Stan suelta algunos libros, él tenía que tener esa posición y también fue editor en Fue el segundo editor en chief de Marvel. El segundo editor en chief de Marvel. Escribió Avengers, X-Men, Conan, co-creó Vision, a Carol Danvers, a Luke Cage, Ultron, etc. Adaptó Star Wars para lo que Adaptó Star Wars, fue el que escribió la adaptación. Y fue muy importante en ese Silver Age. Como el líder, cuando ya Stan Lee estaba. Sí. Bueno, lo que pasa es que Stan se mueve a otras cosas, a llevar, a hacer los muñequitos, a vender las Stan Lee- propiedades, a que sean películas o Hacer series. conferencias en universidad. Correcto. Entonces, Roy Thomas se queda corriendo Marvel. Yo te diría que de los Esa es la trampa, esa es la trampa. Sí, él hizo el conejo ese ninja que salió en los cómics de Star Wars. Sí, me Sí, ¿verdad? Aquí puse el strike que dice trampa porque estoy yendo un poquito más para adelante, no es en la época. Pero Roy Thomas, como mencionamos, Star Wars, que fue en el 77, ¿verdad? No es parte de Silver Age, pero él fue quien hizo la adaptación. What If, fue Roy Thomas también, quien vio What If en Disney Plus. Y también creó a Iron Fist, que también estuvo adaptado por Netflix. Y eso fue en los 70, pero lo hice trampa y lo traje aquí porque no vamos a mencionar más nada para no repetirlo. Bueno, ahora tenemos a Gil Kane, co-creador de Green Lantern, de Hal Jordan, Atom, Iron Fist, dibujó para The Amazing Spider-Man. Su influencia pues tenemos a Hal Jordan como Green Lantern, que ya lo conocemos por todos lados. Iron Fist, que pues tuvo su serie en Netflix. Gil Kane, Co-creador de Guy Gardner también. y bien importante en Green Lantern, en el mundo de Green Sí, Lantern. no, súper importante en el mundo grande. Y este era otro que era un artista de artistas. Y era un artistazo, dibujó para todo el mundo. Ya. Y dibujó hasta casi los 90. Sí. Ok. Como años de ellos.
Aquí vamos a hacer un poquito de trampa también con Gil Kane, porque en el Bronze Age, que es la próxima era, él fue el artista que dibujó la portada de Giant Size X-Men. Si usted conoce a Wolverine con esa careta, es por culpa de Gil Kane, porque la careta de Wolverine era diferente en su primera aparición, en Hulk 81 era un poquito diferente. Gil Kane se equivocó dibujándolo y le puso la careta como la conocemos hoy día. Eso fue gracias a él. También dibujó la portada de la primera aparición de Punisher. Y también tu trabajo, ¿verdad? Como Marcelo Rubin, hasta los 80, casi hasta los 90, en diferentes, ambas compañías, y tengo un ejemplo de Superman ya en los 80. So, otro artista de artistas. De la próxima. ¿Tony? Sí. Or West. ¿Cuál es tú? Ok. Mort Weisinger y Otto Binder. En el Silver Age, Mort Weisinger era el editor de la línea de libros de Superman, Adventure Comics, y con Otto Binder ellos crean a Supergirl, a Brainiac, a Bizarro y, más importante aún, The Legion of Superheroes, que era este mundo en el siglo... En el siglo 30. En el siglo 30. Se inventaron la botella de Candor, etc. El Fortress of Solitude viene de ahí, de esa época. Supergirl. Que viene por ahí también, que está filmando ahora mismo. Súper bien. Así que ellos enriquecieron muchísimo los mitos de Superman y todos esos personajes que eran relacionados a él en el Silver Age. Alright, seguimos entonces. Juan. John Romita Sr. Este es el monstruo. Dibujó Amazing Spider-Man. Él cogió el libro después que Steve Ditko se fue. Y él fue el que como que rediseñó el cómic, porque si tú ves el dibujo de Steve Ditko era bien diferente. O sea, parecía un tipo con una media. Él fue que le puso la cara ovalada. Romita dibujaba hermoso. Todo lo que dibujaba era hermoso. Las mujeres eran hermosas. Romita. Ah, no, sí, Romita. Cuando tú Dijo, piensas a Spider-Man era hermoso. Cuando- el lápiz de Romita. Cuando tú piensas en cómics de Marvel, pero para mí es Romita y Buscema. Yes. So, a ver, ¿qué más? Sorry. No, que co-creó Kingpin, Mary Jane. Ajá. Rhino. Rhino, y fue el art director de Marvel. Por eso es que todo empezó a tener un mismo look y empezamos a ver un universo más cohesivo en que si tú lo veías en un cómic y después salía en un tino, pues tú identificabas que era Spider-Man porque tenía ciertos elementos que no cambiaban. Y fue el director de Marvel hasta los 90. Yo diría que por lo menos los que son más o menos de los 80, que se querían en Sí, de sí, los sí. 80, si tú piensas en Spider-Man, es el Es de el de Romita. el de Romita, sí. Sí, en los 90 vamos a tener otro Romita, pero... Mary Jane Watson, mira para allá esa imagen, qué cosa más bella. Esta imagen que tuvimos en Spider-Man 2, que la recrearon a la pantalla, John Romita. Kingpin, John Romita. Kingpin. ¿Vieron Daredevil de Born Again? Ese personaje lo De ahí salió. Alright, vamos para el Mount. Sí, el Mount Rushmore. Mount Rushmore. A mí, Stan Lee, Jack Kirby, Stan Lee y Steve Ditko tienen que estar. Marvel, la revolución de Marvel, obviamente. Tenemos a Julie Schwartz porque es que gracias a él sale el Silver Age, él fue el que tuvo la idea de vamos a traernos estos héroes viejos que nadie está viendo, vamos a recrearlos con nuevos personajes y retrataron la industria de los cómics. Y Gardner Fox está ahí también, porque su impacto con Justice League, las historias multiversales, ha sido la espina dorsal de lo que son todos los crossovers anuales que hay en las historias de los cómics, ¿verdad? So, ese es nuestro Mount Rushmore para el Silver Age. Y nos vamos ahora Ay, para el Bronze Age. de grave minúscula. Hasta que se nos fue el punto. Vámonos con el Bronze Age. Bronze Age del 1970 a 85. No dijimos el año del Silver, ¿verdad? 56 70. El 56 al 70. So, en el 70 empieza lo que le llamamos la era de bronce. Y el primer creador que queremos es un dúo de creadores que son nada más que Denny O'Neil y Neil Adams. Esto es. ¿Y qué clase de dúo, gente? Esta gente trajeron a Batman a la vida después de unos años 50 turbulentos en los cómics de Batman. Y los 60 Y sí, en los 60, 50 y 60, que era
prácticamente ridículo. Batman se convirtió en un Sci-fi, chiste. me llevaba con marcianos y todas esas cosas. Sí. Y Danny O'Neill y Neil Adams lo traen nuevamente al Dark Knight, no al extremo que después llegó con, ¿verdad? Pero lo otros combinaron. creadores que vamos a ver ahorita, pero lo rescató del series que estaba. También coge dos títulos que no estaban teniendo mucho éxito como Green Arrow y Green Lantern, los junta y crea uno de los roles memorables históricos en los cómics, ellos dos también, donde Una cosa sobre ese ron de Green Lantern Green Arrow. Mucha gente dice, que los cómics son woke ahora. Mi gente eran woke desde antes. Ellos en ese ron tocaban temas de raza, clase, todo eso. Y de hecho, estamos más aquí. Ahí está Batman, lo que pensó Ronnie, de cómo ellos trajeron a Batman a un Batman más serio, más oscuro, lo que era originalmente en el Golden Age. Crearon a Ra's al Ghul, y todas esas historias fueron de Neil Adams. Trajeron para atrás a Two-Face, que era un villano que throwaway de la Golden Age, lo trajeron para atrás, lo hicieron un villano importante. el Joker, que no lo usaron por muchos años, lo traen ellos también, el Joker. Exacto, también, y lo hicieron con un HP. Sí, porque yo era un chiste, un bromista en los 60 y lo hicieron un tipo, un asesino en los años, en el Bronze Age. Y entonces, esto lo de Green Arrow tocaba temas sociales, como el uso de drogas en un tiempo donde los cómics ni con una vara larga. Speedy. El sidekick de Green Arrow era adicto a la droga y esa portada, eso causó un impacto brutal. El panel que está al final es una historia de junte de ellos donde un ciudadano de raza negra le cuestiona a Hal Jordan: ¿por qué tú te preocupas por los aliens de la piel violeta y de piel azul, pero no haces nada por los de aquí de la piel negra? Y esas son cosas que en aquel momento, estamos hablando de los Nunca había ocurrido en los cómics. los 70, el Civil Rights Movement y todas estas cosas estaba fresco. Eso fue bien importante. También DC se vio obligado porque Marvel se volvió un poco más político, se volvió un poco más, que hacía cosas más acción y más noticia de lo que estaba pasando. Entonces DC básicamente este fue su respuesta. También crearon a Green Lantern Joe Stewart, que está ahí en su primera aparición. Uno de los primeros, no primero, pero uno de los primeros superhéroes prominentes de raza negra. Sí. Y esto aquí tú vas viendo ya el cambio de guardia en lo que era la industria del cómics. Aquí empiezan a llegar artistas que crecieron leyendo cómics, como de Neil y Neil Adams. Entonces se unen a... Esta es una segunda generación. Exacto. Y Neil Adams, por supuesto, este es reconocido por muchos como uno de los mejores ilustradores de toda la historia de los cómics. Su arte es otra cosa. De hecho, por mucho tiempo ni siquiera dibujaba cómics porque tuvo una práctica bien exitosa de advertising. Y era un artista de 7 pares. Aquí tenemos un par de imágenes. La portada de Muhammad Ali vs Superman es un clásico. Y este cómic, si ustedes no lo han visto, búsquenlo. Esto está espectacular. Cada página es una cosa hermosa. Es buenísimo. Seguimos con... ¿Quién va ahora? Gracias. Que tú eres fan de Chris Cameron. Este hombre no nada más escribió a los X-Men, él recreó a los X-Men. Los X-Men eran una historia muy buena, pero fue olvidada. Ellos quedaron hasta el 100 y lo que hicieron fue un reprint hasta que llegó ese gran cómic, el Giant Size número 1, que trajo personajes como Wolverine, Storm, Colossus. Y trajo más que eso, trajo algo internacional en los cómics. Antes nada más los superhéroes eran americanos y todos eran pero trajeron Colossus que es ruso, Ororo, Storm que es africana, Wolverine canadiense, Exacto. tú sabes. También pues él desarrolló el backstory de Magneto, ¿qué te puedo decir? Todo lo que son los X-Men, desde que él empezó a escribir en los 90, él lo escribió todo. Excelente. Lo más fácil es decir que X-Men estaba prácticamente cancelado, solamente haciendo Estaba cancelado. reprints, Sí. y este hombre trajo a X-Men. Y trabajó con algunos de los mejores artistas de su época, John Byrne, Paul Smith, Romita Jr., Mark Silvestri, un ron espectacular. Ahí tenemos la portada de esta época del ron de Chris Claremont, que es
inigualable. Esto lo voy a decir. En el Bronze Age, aquí tenemos nuevamente por tercera vez Jack Kirby, esta vez solito. Jack Kirby, conocido como el rey de los cómics, obviamente en los 70 estaba apoyando en Marvel, tiene un disgusto con Stan Lee porque Stan Lee no era fácil y se va para DC Comics. En DC Comics crea personajes de impacto que al día de hoy estamos hablando de ellos también todavía. ¿Cuál fue el villano de Zack Snyder's Justice League? Darkseid y Steppenwolf. Yes. Los dos los creó Jack Kirby como parte de los New Gods. ¿Quién? Y de Zack también, correcto. Él trajo una mitología. Jack Kirby era un tipo que le encantaban las cuestiones mitológicas, por eso creó al personaje de Thor. Era esta cuestión de mitos y héroes, ¿verdad? Y él lo hacía, ¿verdad? Con un toque cómico, con un toque de héroes. Y entonces eso fue parte de lo que trajo DC, que en el principio fue un experimento fallido. Lo cancelaron después de un año. Sí, es verdad. Los Nuggets. Los New Gods. Pero era más dos títulos, estaba Mr. Miracle. Estaba Mr. Miracle, estaba Forever. Forever. Lo usaron en dibujar Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. Pero eso es una historia, porque mira esto, mira el tipo que era Jack Kirby. Jack Kirby era el artista premier de los del medio. Todo el mundo lo reconocía, era el guión. Cuando él vuelve para DC Comics, le dicen, coge lo que tú quieras, ¿qué cómic tú quieres dibujar? Y él dijo, no, ¿cuál es el cómic más tecato que tienes ahora? ¿Cuál es el menos que está vendiendo? Jimmy Olsen. Jimmy Olsen. ¿Qué carajo es un cómic de Jimmy Olsen? Superman. Y él cogió el cómic de Jimmy Olsen y en ese cómic introdujo a los New Gods. La primera aparición de Darkseid es un cómic de Jimmy Olsen. Los Music también, los Newsboys. Pero eso lo trajo de nuevo, porque eso fue el Burning Age, que lo volvió a traer. Anyway, Jack Kirby es un dios, también creó a Kamandi, de Demon, y después cuando vuelve a Marvel, crea los Eternals, que también tuvimos una película muy floja, pero estuvieron en el cine. Kamandi, perdón, poner la pausa. Kamandi ahora mismo no es tan reconocido, pero cuando él lo tiró originalmente, había un fab de Planet of the Apes, de cosas apocalípticas, y Kamandi es su versión o su respuesta a Planet of the Apes y otros cómics como eso que Charlton Heston debe de saber. Exacto. Alright, seguimos. By the way, otra cosa. Esto es parte del arte por lo que Jack Kirby es tan influencial. Este tipo dibujaba unas cosas, la imaginación de él era increíble, el estilo de él inigualable. Cuando tú ves esa imagen de Silver Surfer, que eso está instalado dentro de un disco que un artista hizo, esos puntitos que tú ves atrás del negro, ¿cómo se llama eso, Juan? Los puntitos de Jack Kirby. El Crackle. El Kirby Crackle. Cuando cualquier artista hoy día va a dibujar a alguien cómico o alguien que tiene las manos en así con un poder, dibuja esos puntitos y se llaman Kirby Crackle porque eso fue el inventó Jack Kirby. Y el impacto ha sido tanto que el nombre de ese efecto especial es el nombre de Jack Kirby. Yo lo uso en mis cómics. Ok. Jerry Conway. Jerry Conway. Jerry Conway. También en los 70s, bien importante escritor especialmente de Amazing Spider-Man. Fue el escritor de toda la saga de la muerte de Gwen Stacy, co-creador de Punisher con Romita. Y toda esa de Amazing Spider-Man 121 en adelante, esa historia de Gwen Stacy fue el escritor, así que una de las historias más importantes de la época. La muerte de Gwen Stacy, los tres Spider-Man del cine han tenido su versión. Correcto. Sí, sí. O sea, el impacto es tanto que eso siempre lo vemos. Y Punisher, ¿no? Y Punisher. ¿Vieron del Devil Burning otra vez? Para el próximo. ¿Quién quiere ver? Yo. Dale. Yes. Mark Wolfman y George Pérez. Yo quisiera decir que esto fue una respuesta a X-Men, porque entonces ellos recrearon a los Teen Titans. Al principio los Teen Titans eran un grupito de los sidekicks y no tenían mucho que hacer fuera de representar lo que ellos pensaban que eran los jóvenes de ese momento con los Beatles, los Beatniks, toda cosa. Pero estas dos personas vinieron y crearon los nuevos Teen Titans y trajeron a Cyborg, a Raven, a Starfire, Deathstroke. Él creó la crisis de las Tierras Infinitas en 1985 y básicamente, y Trigon, y básicamente recrearon el universo DC. Ellos tenían un gran problema porque en continuidad, como tenían tanto material desde los años 40 y 50,
pues tenía todas estas cosas que pues tenía un Superman que hace 20 años era de una forma y ahora querían hacerlo un poco más moderno. Y George Pérez le dio la solución con este super cómic de multiverso que es lo nuevo ahora, pero desde el 85 está dando bandas. Crisis on Infinite Earths tuvo un impacto brutal, reseteó el universo de DC Comics y es el blueprint de todas las crisis que han venido por ahí después. Oye, cabe mencionar también que el libro de Teen Titans, en esa época, en el 80, en los 80, era el libro número 1 en ventas de DC y se llevaba a los palos con X-Men. Sí, fue la respuesta Exacto, directa. By the way, George Pérez es puertorriqueño, mi gente. Ah, sí. De hecho, dicen que el Chacón inspiró a Starfire. Siguiente. Aquí va a ser trampa otra vez, con George Pérez, porque George Pérez tuvo un impacto brutal y hay que mencionarlo. El ron más brutal de Wonder Woman de la época moderna fácilmente es el ron de George Pérez, la revitalizó después de Crisis, trajo de nuevo toda esta influencia de griega y estuvo espectacular. Infinity Gauntlet, la serie original de Infinity Gauntlet, el primer Percy de no la terminó, pero la comenzó él. Y obviamente eso fue la saga de Marvel en el cine, empezó con eso. Y uno de los cómics más brutales, J.D. Avengers, que fue ese crossover entre las dos compañías, lo dibujó también George Pérez. George Pérez era un dios también. Ok, aquí volvemos a tener a Len Wein, porque Len Wein no lo habíamos traído. No, Len Wein es la primera vez, sí. Tenemos a Len Wein. Len Wein es otro escritor bien importante, co-creador de Wolverine. Acá ahora hay un Wolverine, todo el mundo dice, sí, yo estaba ahí también. Pero, y eso se trata de hablar después en otra ocasión. Co-creador de Wolverine fue también el Giant Size X-Men, que fue lo que trajo a la acción para atrás, y después Chris Claremont lo cogió. También fue Len Wein, creador de Swamp Thing. De Swamp Thing. ¿Qué más? Escribió Justice League, y pues dibujó el Giant Size de... Esto fue de esa cepa que llegó con Denny O'Neil y Len Wein, todos esos eran ese grupo de escritores que entraron en los late 60s y principios de los 70, tuvieron un impacto brutal. Y el próximo también tiene que ver con eso, así que... Jim Starlin. Tenemos a Jim Starlin, es el querendón de lo cómico, después que se fue Kirby, él como que lo heredó. Él creó a Thanos, Gamora, Drax, él hizo el Infinity Gauntlet saga, le dio un revamp a Captain Marvel, a Adam Warlock y escribió uno de los cómics más importantes en ese momento, un graphic novel llamado The Death of Captain Marvel. Que eso es una obra maestra. Hizo 3 tracks. Voy a hacer trampa otra vez. Jim Starlin más adelante fue el escritor de la muerte de Robin Jason Todd. Fue el escritor de Infinity Gauntlet y introdujo a su personaje original, el Dreadstar, que ha sido desde los 80 hasta el día de hoy, todavía lo trabaja on and off. Y es un personaje creator owned, que es de ninguna compañía, y él anda con ese para arriba para hacer su bebé. Dale tu promesa que te gusta y yo me despido, los dejo con los muchachos. Tengo que tener una foto que tengo como... No lo digas con tanta pena. Súper rápido, pero te vas a regalar a Superman. Vamos a Rolly. Ok, seguimos, ¿no? Este que está aquí es otro pilar de la industria. Frank Miller, tienen que haber escuchado este nombre. En el Bronze Age, y vamos a meterle tuba porque estamos sobre En el Bronze Age, Frank Miller revitalizó a Daredevil. Daredevil estaba a punto de cancelarse. Frank Miller lo trajo y lo convirtió en lo que es hoy, lo puso dark and gritty, trajo el personaje de Electra, The Hand, Stick, toda esta cuestión de Wolverine. Sí, también dibujó la miniserie de Wolverine. Y Ronin es uno de los primeros cómics que él hizo. Es kind of creator owned porque DC es dueño del trademark del nombre, pero la historia es de él. Y es uno de los primeros cómics americanos que trajeron influencias del manga a la industria de los cómics americanos. Dame un ejemplo. Ok. Jim Shooter. El nene malo de los cómics. Usted quizás dirán, ¿qué carajo es Jim Shooter?
Jim Shooter era el editor in chief de Marvel en la época de los 70 80. Y él era un escritor también. Él empezó a escribir cómics profesionalmente cuando tenía como 13 años. Porque le escribió a un editor de DC Comics. Ajá, unas Y le- cartas de fans. Y le compraron las historias. Y era un niño. Este tipo tenía una experiencia brutal. Él llegó a Marvel. Y Marvel siempre había sido una oficina con 4 hippies fumando pasto y haciendo cómics. Literal. Y él llegó allí y puso orden. Lo puso algo profesional. Jim Shooter es responsable por muchas historias clásicas de Avengers, pero su impacto más grande en la industria fue la creación del crossover. Secret Wars fue el primer crossover de impacto grande en el 84. Esto vendió un fracatán y fue cuando se introdujo el Black Costume de Spider-Man, que nos trajo después a Venom, que tenemos ya 3 películas de Venom encima. Quiero añadir algo. Secret Wars, como se presentó originalmente, es el primer concepto creado en un cómic para vender figuras. Secret Wars se creó para poder vender las figuras que eventualmente iban a ser Secret Wars. Y es la primera vez que se hace eso en ese momento. Ajá. John Byrne le hizo un revamp a los Cuatro Fantásticos de cuando ya Jack Kirby se había ido. También dibujó para los X-Men, dibujó para Superman, y ahora yo creo que aquí es donde empezamos a ver que los dibujantes empiezan a dar los brincos y los saltos. Y son tan influentes en Marvel como son en DC, especialmente él con Superman. Él fue el que dibujó. Lo tenemos ahorita. Ahorita, Sí. sorry. Nada, y trajo las influencias que tenemos como los Cuatro Fantásticos, Emma Frost, y ese legado de el Hellfire Club y La mejor historia de X-Men de Chris Claremont la dibujó John Phoenix Byrne. Saga, exacto. Days of Future Past, todo el Dark Phoenix Saga, todo eso fue John Byrne. Y él fue que, gracias a él, Wolverine es tan popular porque originalmente Dave Cockrum, que era el artista que estaba antes de él con Chris Claremont en X-Men, el personaje que él quería popularizar era Nightcrawler. Y cuando Cockrum se va y Byrne entra, Byrne es canadiense. Y dijo, no, yo quiero poner al canadiense adelante. Y le gustaba Wolverine y empezó porque él era co-explorer con Claremont. Y le dio más enfoque a Fue en Wolverine. esa historia de Hellfire Club que se hizo famoso. Sí, al día de hoy el Fight Club todavía es importante. Exacto. No falta el show. Sí. El Mount Rushmore de el Bronze Age, Denny O'Neil y Neil Adams por su impacto en esta cuestión de las historias con conciencia social, por traer a Batman a sus raíces. Chris Claremont por su X-Men, lo que él hizo con X-Men fue increíble y fue el cómic número 1 todavía, en muchas ocasiones. Mark Ruffalo y George Pérez crearon Crisis on Infinite Earths, Teen Titans, también le levantaron la vara. Y Jim Shooter como editor, porque trajo a Marvel a hacer una compañía más seria, que los cómics llegaban a tiempo, que los artistas estaban más responsables, y creó el concepto del crossover anual, donde la compañía tenía siempre una historia en verano, que era, tú sabes, para acabar con el universo y ver, ¿sabes? Los stakes más altos. Seguro. Vamos al Cover Age. Esta es la época de él. ¿Qué año? Del 85 al 96, ya somos más contemporáneos en esta. Ya. Es cuando todo es algo oscuro y entre más dramático sea y más Sangriento violento sea, mejor. Vamos a empezar con Alan Moore. Alan Moore es el autor de una de las obras más reconocidas como una de las mejores historias de las novelas gráficas de cómics de todos los tiempos, Watchmen. También escribió The Killing Joke, Batman The Killing Joke, que trajo al Joker a un nivel también más alto de violencia. Before Vendetta y un montón de cosas más. Yo cosa. Creó a Constantine también, escribió Swamp Thing. Y este fue uno de los autores de esta época que trajo esta oscuridad a los cómics, especialmente en DC, donde eran historias más adultas, donde tomaba conceptos de personajes anteriores y les daba un toque adulto, un toque oscuro, siniestro, como fue Miracle Man, que también él lo trajo y lo convirtió en algo El bien. Superman con la historia que hizo. Whatever happened to the Man of Tomorrow? Esa misma. Aquí volvemos a tener a Frank Miller de nuevo, porque Frank Miller es un caballote. Léete el de Frank Miller. Sí, ok, Frank Miller, pero aquí hizo la obra maestra de Dark Knight Returns, Year One, que básicamente fue
un poco después de Infinity Crisis, él hicieron un reboot de Batman y entonces hicieron el Batman que todos conocemos, como que vimos en Batman Begins y todo eso. Hizo 300 Sin City, y fue el creador de Dwight y de Marv para Sin City. ¿Sí? Trajo todo este elemento oscuro que para nosotros ya está normal. So, Alan Moore y Frank Miller son los Dark and Gritty autores de los 80, los que lo hicieron bien. Después vinieron muchos autores que quisieron copiarlo y en parte chavaron el género un poco. Sí. Aquí tenemos a Karen Berger como, este es otro que quizás no van a saber quién es. Ella es la editora detrás de todo lo que fue Vértigo. Vértigo es una línea de cómics por DC que tenía cómics para adultos con temas más maduros. Sí, mágico. Magia, cosas así como Constantine, como Sandman, como Preacher. Eran cómics para adultos. Sí. Y esto comienza con, ella era editora de DC en Inglaterra. Ella pega a traer todos estos artistas de Inglaterra como Alan Moore, como Grant Morrison, como Neil Gaiman, que no lo vamos a mencionar mucho Neil Gaiman porque tiene mala prensa. Un segundillo. Y por eso no está aquí, está ella. No voy a decir nada. Está bien. Porque no solamente fue Sandman fue importante, pero el movimiento de Vértigo fue una cosa bien brutal en lo que fue la industria de los cómics en los 90. Trajo cómics para adultos. Toda esta gente que leía cómics de niños en los 60, ahora en los 90, tenían 30 y pico, 40 años, y leían este tipo de cómics. Eso fue bien importante también. Siguiente, Juan. Kevin Eastman y Peter Laird. Para nosotros esos dos son dos dioses. Ellos crearon los Teenage Mutant Ninja Turtles. No hay más nada que decir. Ellos son unos artistas y escritores independientes que la pegaron súper bien. No nada más cómics, sino películas, muñequitos, y creo que todo el mundo Al día de hoy. No, sí, y funciona y se sigue, y ha continuado por tantos años. Y ellos abrieron la puerta para que gente como este que está aquí está haciendo sus cómics al día de hoy. Porque ellos eran artistas solos, sin ningún tipo de backing de nadie. Ellos hicieron un estudio en la sala de la casa de uno de ellos dos. Que se llamaba Mirage. Mirage Studios. Era Mirage Studio porque era un Mirage, no existía el estudio. Sí. Y crearon Ninja Turtles, lo publicaron ellos mismos, fue un éxito rotundo y al día de hoy hablamos de ellos son los héroes para cualquier persona que está haciendo cómics ahí abajo en la actividad. Vamos a Grant Morrison. Grant Morrison es otro artista que llegó en esa invasión británica que trajo Karen Berger para Vértigo. La importancia de Grant Morrison en esta época es, él empezó a hacer estos cómics bien inteligentes, bien clever, con historias adultas, pero con un toque de, por ejemplo, Animal Man sabía que era un personaje en un cómic y tenía conversaciones con Grant Morrison, que era el escritor. O sea, era algo como que out of the box. Y eso también lo vimos en personajes como She-Hulk y hasta Deadpool, que fue una influencia, ¿verdad? Pero esa fue su importancia en esta época. Después, más adelante, Rampa co-creó a Damian Wayne, Robin, escribió Star Superman, que vamos a estar viendo, ¿verdad?, la influencia en la película de Superman que viene ahora. Sí. Final Crisis, los eventos más nítidos de DC Comics en los últimos años, y su cambio en New X-Men fue súper bien recibido en los 2000. Sí, Arkham Asylum. Sí. El cómic que inspiró los juegos que todos hemos jugado de Arkham. Es una novela gráfica que está espectacular, el arte es todo en pintura y es como que bien diferente, bien atmosférico, bien brutal. Arkham Asylum, Ok, ahora Keith Giffen, él fue el co-creador de el run de Justice League International, así que tenemos una persona que mezcló el humor con el lado de superhéroe y tenemos pairings tan famosos como Booster Gold y Blue Beetle. También influenció con Lobo, Deadpool, e inclusive tenemos a Booster Gold que salió en Smallville y próximamente va a ser bien prominente en el DCU. Y luego sale en la película de Supergirl también, de hacer filtrar fotos. También. Creado por Keith Giffen, como dijo Juan, trajo el humor a la dinámica de equipo. ¿Quién puede olvidar la escena donde Batman no queda un puño a Guy Gardner? Eso es un clásico.
Y eso, ¿quién tiene? Es el amanecer del antihéroe. Siguiente, volvemos a tener a John Byrne. Luego de su éxito con los X-Men en los 70, early 80s con Fantastic Four, que él tiene el segundo run más largo de Fantastic Four después de Jack Kirby y Stan Lee. Se muda para DC Comics y reimagina todo el concepto de Superman después de Crisis on Infinite Earths. Y el Superman que yo crecí leyendo es el Superman de John Byrne. Man of Steel, una miniserie que hizo detallando todo el origen de Superman, setió lo que era su origen, lo setió a él como el último hijo de Krypton. Supergirl no existe, nada más. Era él solo. Dime. No, que para añadir que todo el lore del Superman moderno actual viene de John Sí. Byrne, porque Man of Steel, o sea, la película de Man of Steel de Zack Snyder, Igual, la serie animada, correcto. incluso el Superman de James Gunn también va a beber mucho de ahí, pero lo que fue la serie animada y Man of Steel fueron las más que bebieron influencia de Eso es así. El Lex Luthor, El doctor millonario empresario. Exacto, salió. John Byrne salió de ahí. Antes de Luthor era un científico. Aquí se convirtió en un Donald Trump. de la vida. Donald Trump fue la inspiración. También escribió She-Hulk, donde nuevamente tenemos un personaje que sabe que está en un cómic y rompe la cuarta pared. Y también tuvo roles en diferentes personajes clásicos como Wonder Woman, New Gods y muchos más. Dale tú. Wow. Todd McFarlane. Este hombre, wow, tengo que admitir, su influencia sigue. El creador de Spawn, cofundador de Image, y antes de eso, su influencia en Spider-Man, yo creo que todos nos criamos con este Spider-Man de Marvel, y eventualmente hizo Image, que Image es, por lo menos para mí, la tercera estudio de cómics más importante en Estados Unidos en estos momentos. Y pues con Image pues tenemos Walking Dead y todo eso. Ok. McFarlane también, co-creador de Venom. Su Spawn es el héroe independiente más exitoso de todos los tiempos. El cómic independiente con más issues publicados, sobre 300 y pico, consecutivamente, ¿verdad? Sin fallar. Su Spawn llegó a animación, al cine, y obviamente creó la compañía de McFarlane Toys, que al día de hoy yo creo que es el estándar de lo que son las figuras de acción. So, el impacto de Todd McFarlane en la industria de los cómics y en la industria de los juguetes es increíble. Sí. Por eso está ahí. ¿Cógete tú también? Ok. Jim Lee, no hay mucho que decir. Aquí lo tiene como el co-creador de los X-Men, pero él O sea, básicamente sí, pero él rediseñó a los X-Men a lo que nosotros conocemos y nos criamos. Influenció pues, los X-Men de Fox Kids y eventualmente los llevó a la película. También dibujó Batman, influyó en cómics como Hush. También no nada más fue cofundador de Image, sino que creó su propio universo en Wildstorm, el cual eventualmente vendió, y tiene mucho poder, y aún trabaja en DC Comics y es el máximo creador, uno de los máximos creativos Fácil. de los últimos 20 y pico de años ya, tú sabes. No hay más nada que decir. Cuando Jim Lee se hizo popular, todo el mundo dibujaba como Jim Lee, todo el mundo quería ser Jim Lee. Este era el gold standard en esa época. X-Men, Wildcats fue su cómic para Image, su primer cómic independiente. Y este es el cómic más vendido de todos los tiempos, mi gente. X-Men número 1, 8 millones de copias vendidas, ningún cómic se la acerca. Eso fue Jim Lee y Chris Venom. El siguiente lo tengo yo, porque es Rob Liefeld. Rob Liefeld es una figura controversial. Pero yo pienso que él merece su sitio en esta lista, porque Rob Liefeld, a diferencia de McFarlane y Jim Lee, que eran las estrellas de la época, él también lo fue. Como mencioné ahorita, el cómic más vendido fue X-Men 1 de Jim Lee. El segundo más vendido, es X-Force de Rob Liefeld. Jim Lee cogió X-Men, que era el título más popular de todos los tiempos anyway, y vendió un montón de copias de X-Men, que era un equipo que la gente conocía y leía. Spider-Man, McFarlane hizo lo mismo con Spider-Man. Spider-Man número uno es el tercer título más vendido de todos los tiempos. X-Force es un equipo nuevo, con personajes nuevos creados por Rob Liefeld. Cable, Deadpool,
Los creó Rob Liefeld para su run cuando estaba en New Mutants. Y el hecho de que este cómic haya venido casi tanto como X-Men número 1, con personajes nuevos creados por él, no es lo mismo. El tipo tuvo un impacto brutal. Encima de eso, Image Comics no existe sin Rob Liefeld. Él fue el primero que tuvo la idea de irse de Marvel. Él fue el primero que reclutó a Todd McFarlane, y Todd McFarlane fue el motor que trajo a los demás. La I de Image Comics la diseñó Rob Liefeld. También fue el primero que votaron de Image Comics. Porque me cojo un poco. Él es un personaje. Pero ámenlo o odienlo, el tipo tiene un impacto en la industria y yo soy fan de él. Así que Rob Liefeld se merece su puesto. Este es el Mark Rosen de la época de Cover Age, Alan Moore, por su impacto en la oscuridad, en Dark and Greedy, Watchmen, una de las mejores novelas de todo el tiempo. Igual con Frank Miller, Batman de Dark Knight Returns, Batman Year One, otra cosa. McFarlane, trampa de nuevo, con Image, porque Image Comics significó la libertad de los creadores. Puedo ir a Image Comics y publicar mis superhéroes, mis títulos, para mí. Y mi dinero. Y mi dinero. Y mi reconocimiento. Y obviamente que Vinnie Chan y Peter Laird, lo mismo, abrieron la puerta para que creadores independientes pudieran tener la oportunidad de ser exitosos. Vamos a Modern Age y vamos a desviar porque ahora sí están corriendo. Modern Age. Vamos a pasar con Bendis. Brian Michael Bendis. Ya estoy un poco más, lo reconozco más, porque este es el rol que uno siguió. Él creó a Miles Morales, escribió The Ultimate Spider-Man y esa línea. Tiene también influencias en Daredevil, Jessica Jones, Alias, Civil War, House of M. House of M, pues también. House of M. Hizo un revamp a Iron Man y a Hawkeye. Tenemos a Miles Morales con el Spider-Verse, una de sus influencias, el Ultimate Spider-Man, Homecoming, tenemos a Jessica Jones en Netflix y Civil War para el MCU. En los early 2000s, Bendis era el arquitecto de Marvel. Ya con eso creo que lo decimos todo. Y creó a Miles Morales, que es hello, súper popular. Siguiente, Mark Millar. Mark Millar es bien importante. Porque The Ultimates, que fue los Avengers del Ultimate Universe, que lo creó Bendis, trabajaron juntos. The Ultimates influye bien brutal en lo que es el MCU. El look de Capitán América, el look de los superhéroes. Este look que ahora la gente critica del MCU por tener estos uniformes rojos, muchas rayas y cosas así que no parecen trajes de superhéroes. Eso sale de ahí. Nick Fury, de raza negra. Samuel Jackson, es gracias a Mark Millar, porque eso salió en Ultimates. Mark Millar también escribió Civil War, que fue adaptada también al cine. Para DC Comics creó Superman Red Son, que es una historia que también fue adaptada a animación, ¿verdad? Sí. Y no solo eso, como creador independiente, Kick-Ass es de él. Kingsman y Wanted. ¿Te acuerdas de Wanted? Con Angelina Jolie, ¿verdad? Que disparaban las balas. Mark Millar también. Tremendo escritor. Esto va a ser yo. Vámonos con Jeff Jones. Jeff Jones es el caballo de la época moderna. Arquitecto del DC Comics moderno, trajo a Green Lantern a lo más alto que ha estado en su historia. Trajo a Hal Jordan de ser un villano, de haber muerto, de haberse convertido en Spectre. Lo trajo de nuevo a Green Lantern, lo puso en el mapa. Creó a Stargirl. Justice Society nunca ha sido mejor, sino bajo Jeff Jones. Revivió a Flash, trajo a Barry Allen para atrás. Infinite Crisis, Blackest y Flashpoint. Los crossovers más brutales que dice en los últimos años, todos escritos por Jeff Jones, y hay un montón de cosas más que no estamos mencionando. Robert Kirkman, Walking Dead, Invincible. Este chamaco era un fan de cómics y hacía sus cómics, ¿verdad? Independientes. Y se escurrió y pudo conocer a Eric Larsen como fan. Eric Larsen es uno de los miembros fundadores de Image. Se hizo fan de él y le vendió su primer cómic a Image Comics. Luego de eso sacó Invincible, que no, fue un éxito moderado, ahora mismo muy popular por la serie animada. Pero cuando sacó Walking Dead,
ahí fue que la cosa cambió. Walking Dead se convirtió en el cómic que más vendía de Image Comics, que no estaba en su mejor momento en ese tiempo, y se convirtió en un fenómeno en la televisión. Al punto de que Robert Kirkman hoy día es un partner en Image Comics. Y los partners de Image Comics son los creadores originales. McFarlane, Jimmy ya no, ¿verdad? Ni Knight, pero McFarlane, Eddie Larsen, Mark Silvestri y Robert Kirkman. Y Jim Valentino. Anyway, el tipo es caballote. Le tengo Bull Ravens ahí porque Bull Ravens es un cómic moderno, pero ahí nos trajo una sorpresa. En ese cómic reintrodujo a Transformers al mundo de Image, y Transformers ahora mismo es uno de los cómics más vendidos. Dejé el nombre mal. Este que está aquí, Jonathan Hickman, no lean el nombre. Jonathan Hickman es, puedo decir ahora mismo, el pobre tipo se le va a romper la espalda porque está cargando Marvel en sus hombros. Es el mejor escritor que tiene Marvel ahora. También podemos decir que es un arquitecto de la época moderna de Marvel. Vamos a ver su influencia en Avengers Secret Wars cuando salga el cine. Él escribió esa adaptación, ese crossover. El último reboot de X-Men, que fue bien exitoso de la época de Krakoa, lo hizo él también. Y ahora mismo está escribiendo el único cómic que yo estoy comprando de Marvel, que está buenísimo, Ultimate Spider-Man. Jeff Loeb, escritor de algunas de las mejores historias de Batman, como Long Halloween, como Hush con Jim Lee, Superman Four Seasons, que influencia también al Superman de James Gunn. Tremendo escritor, ahora mismo está haciendo 2 secuelas de Long Halloween y de Hush corriendo ahora mismo en los cómics. O también es otro autor excelente. Este es más moderno, pero este tipo es, si pueden leer cómics de él, búsquenlo. James Tynion de Ford. Something is Killing the Children trajo los cómics de horror otra vez al mainstream en el mundo de los cómics. Eso está brutal. Department of Truth es un drama sobre conspiraciones que está brutal también. También trabajó para DC, escribió Batman, creó personajes como Punchline, que lo hemos visto por ahí hasta en cosplays. La creó en cine. Gente, lean Something is Killing the Children, de verdad se lo recomiendo. Y viene para Netflix, la tengan esa ahí apuntada. Y Juan todavía no lo he leído. No estoy leyendo, no estoy leyendo. El próximo, Mark Waid. ¿Quieres pasar a Mark Waid? Sí, dale. Ya estamos terminando, William. Mark Waid, él escribió Kingdom Come, que es el masterpiece de DC Comics en los últimos 20 años. También influenció bastante en Daredevil. Tenemos a Batman, Superman, World's Finest, que me encantaba. Absolute Power, y él modernizó muchos de todos estos conceptos. Yo no sabía lo que era World's Finest, este cómic que hace 50 años era bien popular, en que las aventuras de Batman y Superman eran un poquito más seguidas hasta ahora, que todavía se está siguiendo. También tenemos su rol de Flash fue súper importante. Él escribió a Flash por un montón de años y lo hizo. Y trabajó en Impact. ¿Te acuerdas de los cómics de Impact? Sí, ya lo sé. Sí, él restored all those legacy characters. Y Kingdom Come, quedó una de las mejores historias de DC Comics. El primer emblema de ese Superman, ese es el emblema de Superman. Rolling. Kingdom Come. Lo trajo Alex Ross. Seguimos con Dan Didio y Jim Lee. ¿Por qué están estos dos personajes aquí? Jim Lee, obviamente sabemos quién es, pero Dan Didio era el co-publisher de DC Comics con Jim Lee. Escribió par de cómics, pero su impacto no es en su historia. Su impacto es en cómo él fue un disruptor en la industria. La iniciativa de New 52 hay que tener Bien puesto. para hacer lo que ellos hicieron. Ellos cancelaron todos los cómics de DC Comics y empezaron todos desde un número 1 nuevo, con un universo nuevo, que lo pueden ver ahí en esa portada de Justice League número 1. Y le metieron una inyección a la industria, trajeron gente. Yo he conocido mucha gente que me dice: yo empecé a ver cómics en el 2011 con New 52. ¿Cuántos aquí? Ahí tenemos 2 aquí nada más. O sea, que es una muestra de que ellos sí, esa iniciativa tuvo un impacto. También fue pionero de cómics semanales, como lo fue 52,
Countdown y otras series más que eran semanales, que es un, ¿verdad? It's a drill hacer todo eso. Y también el personaje de Jaime Reyes de Blue Beetle se creó bajo el mando de Dan Didio y obviamente Jimmy, que era su co-publisher. Por eso está ahí. ¿Qué, Simón? Gail Simon, ella escribió y hizo el concepto de Bird of Prey, rediseñó a lo que nosotros ahora conocemos como Black Canary, trajo de nuevo a Barbara Gordon, que después del tiro del Guasón, pues estaba como que en un limbo y no la pudimos usar como Batgirl, se reinventó como Oráculo, que creo que todos nosotros la reconocemos más como Oráculo que como Batgirl. Y también contribuyó en cómics como Deadpool, Agent X, y fue una de las pioneras en desarrollar cómics con los protagonistas de mujeres y eran más desarrollados a mujeres. Ok, vamos al Mount Rushmore. Jeff Jones por todos sus tremendos crossovers y toda la arquitectura que logró para diseñar la época moderna. Mark Millar por su influencia en el MCU y por sus trabajos independientes. Robert Kirkman, Hello, Walking Dead, lo que hizo para Image es brutal. Y Dan Didio porque hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que hicieron y traer toda esa gente nueva que trajeron. Así que ese es el Mount Rushmore de la época moderna. Si hay preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, vamos rápido a los giveaways. Sí. Primero. Tu Mount Rushmore es toda la época. Papi, si me haces eso ahora no acabamos. Pero definitivamente estaría Jack Kirby y Stan Lee. Bueno, la foto que tenía al principio, que usé para la promo, ese yo creo que es lo más cercano a mi Mount Rushmore, que es Jack Kirby, Stan Lee, Alan Moore y Frank Miller. Giveaways, ¿quieren giveaways? Ok, ¿todo el mundo tiene un ticket? ¿Quién no tiene ticket? ¿Todo el mundo tiene ticket? No, hay alguien ahí que no tiene. Perfecto. Ok. Pero si estás suscrito son dos. Y el Patreon. Y el Patreon son tres. Ok, tenemos unos premios, vamos a ir presentando lo que hacen los tickets, los últimos que falten. Esto lo traje porque Hello, que la Yagut está aquí, y es una actividad de promo, por si alguien el que se la gana, si tiene todavía break de comprar la firma, pues ahí está. Si no, pues es un buen coleccionable para tu casa. Esto es Batman Hush, por Jeff Loeb y Jim Lee, la historia completa en formato compacto, como si fuera un manga, súper nítido y barato. All Star Superman, nuevamente, Grant Morrison y Frank Whiteley, y esto influencia la película de Superman que viene por ahí. Y esto que está aquí es Ronin Rising, esto es como un manga, como le mencioné a Frank, miren, su primera historia fue que trajo los elementos de manga a la industria de los cómics, fue Ronin, esta es la secuela 40 años después. Super nítido. So, vamos a estar arreglando eso. Madame, sácalo tú. Ok, supongo que los últimos tres. Ajá, los últimos tres. 028. ¿Cuál tú quieres? Puedo usar Superman. Niño inteligente. El próximo es 016. Ahí está. Yeah. Storm. Ahí viene Storm. Queda, no todo y cuál quieres, Hush o Ronin. Deja que el boss escoja ya. Hush. Tipo no sabe nada. Eso está bien también. Que la disfruten. Quedan. Juan también trajo uno de sus cómics, Juan. Sí, este es el aniversario de mi primer cómic, Cazadores Esotéricos, lo dibujé en el 2000, pasaron 25 años y para este evento traje a artistas puertorriqueños para que redibujaran el dibujo que originalmente hice yo a sus estilos. Tenemos a Wilfredo López, Amin Amat, Yamil Medina, Roberto Cruz, Antonino, Iván, y viene con Poster. Excelente. Ese lo vamos a rifar a lo último. Ese va a ser para que Ok, 024. 024. Allá. Yeah. ¿Quieres a Frodo o quieres a Ronin? No, coge tú, yo no te lo voy a dar.
Esto. Ronin. Esto es cabrón. Lectura de hoy. Ok, siguiente. Tengo por aquí 065. Allá atrás. Oye, ¿y tiene la camisa de logo de Orleans? Esto era el destino. Ok, entonces ahora vamos a rifar el cómic El Poser de Cazadores Exotéricos. Que yo tuve que comprarlo. 042. 042. Acá. Muy bien. Muy bien. Estamos en el 411, si quieren más cosas. Sí, para terminar, recuerden nuestro podcast Cultura Geek Live los jueves a las 8:30, crossover, donde hablamos de cómics todos los martes a las 7. Muchas gracias, mi gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una Como foto. siempre, no podía hacer un cultura y no se podía ir sin, ¿verdad?, sobregirarse, así que gracias por quedar. Claro, siempre nos pasamos.